Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Voz y Voto. Fede, querido, ¿cómo estás? Hola Flor, ¿cómo estás? Bien, bien. Gracias por estar nuevamente con nosotros en la pantalla del 12. Bueno, estamos cerrando una semana con una agenda informativa muy fuerte. Arrancó el Mundial, por supuesto, todos estamos contentos, pero en el terreno político también hubo novedades fuertes. A nivel nacional, sin duda, la presentación de la esperadísima declaración jurada del jefe de gabinete Manuel Adorni, con algunas explicaciones de él, que la verdad no convencieron, exhiben todavía muchas inconsistencias, todavía tiene mucho por explicar. Sí, un costo político enorme para el gobierno de Javier Milei, que lleva más de 3 meses con esta situación, que tapa todo, ¿no? Cualquier noticia que puede ser utilizada como un logro del gobierno, se la come la agenda Adorni, porque bueno, no termina de solucionar un problema grande que es la explicación del crecimiento patrimonial de un funcionario público, ¿no? Un tema tan delicado para el país, para el funcionamiento de las instituciones. De hecho, hubo una noticia positiva que fue que finalmente se abrió un canal de diálogo fructífero entre el gobierno y el sistema universitario. Ya hay un primer acuerdo para un refuerzo presupuestario. Es el inicio de un camino, pero es un dato muy positivo. Sí. Recordemos, había sido uno de los conflictos más grandes del gobierno, manifestado en la calle. Bueno, todo eso eclipsado por Adorni. No se puede utilizar, exactamente, no se puede capitalizar. Y el otro tema que viene cruzando, por supuesto, la realidad cordobesa en este caso, tiene que ver con lo que sucedió con el femicidio de Agostina Vega, de esta joven de 14 años que fue encontrada, su cuerpo fue encontrado desmembrado en un descampado de la ciudad de Córdoba. Tiene a detenidos, la investigación continúa. Y hay una cuestión que tiene que ver con lo político, ¿no? Con las responsabilidades que en muchos casos se ponen bajo la lupa a partir del accionar, por un lado de la justicia, por otro lado también del gobierno. Vamos a hablar de ese tema y de otros también con Daniel Pastore, ministro de Comunicación del Gobierno de la provincia de Córdoba. Daniel, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Un gusto, Flor, Federico, saludarlos y compartir este rato de charla con ustedes. Colega también periodista, que ahora está en stand-by, pero que ha trabajado mucho en los medios. Aspirando a volver en algún momento. Y ahora que he conocido mucha gente en Córdoba Capital, ¿por qué no en Córdoba Capital? También puede ser. Nunca se sabe. Daniel, bueno, pasó ya 3 semanas de lo que sucedió con Agostina. Ha habido señalamientos de parte de la oposición, también en algunos momentos de los familiares hacia la justicia y también hacia el Poder Ejecutivo, en cabeza de Juan Pablo Quintero, el ministro de Seguridad. ¿Consideran ustedes que de parte del gobierno se hizo todo bien o han hecho autocrítica, reconocen errores, piensan que, no estoy hablando de la cuestión relacionada con lo político y lo municipal, que después lo vamos a tocar, sino desde parte de la seguridad y la policía y de la respuesta que se dio en un primer momento sobre todo? Bueno, nosotros creemos que todas las experiencias deben ser analizadas y todas generan la posibilidad de correcciones permanentes. La realidad es un proceso donde uno continuamente debe estar abierto a las posibilidades de efectuar correcciones, ¿no? Nosotros creemos que esta situación ha puesto a prueba el sistema institucional de Córdoba, que es un sistema institucional construido a lo largo de los años, que nosotros creemos que tiene algunas fortalezas relevantes. En el caso de la investigación penal, el sistema que tiene Córdoba, que es el sistema acusatorio, que es al que está yendo recién ahora la justicia federal, da respuestas satisfactorias, siempre mejorables. Más del 95% de los homicidios en Córdoba son resueltos, tienen acusados, tienen condenados, y este caso no ha sido la excepción. El sistema acusatorio lo que implica es que la cabeza de toda la investigación penal es el fiscal y la policía o todos los instrumentos del gobierno son auxiliares del fiscal. En este caso específico, el propio fiscal ha señalado que la policía ha trabajado correctamente. Por supuesto que siempre se puede mejorar. Entonces, la causa tiene 3 detenidos. Se logró encontrar el cuerpo de Agostina, bueno, en la peor de las circunstancias, pero desde el punto de vista de la investigación hubo una resolución allí. Así que creemos que es una experiencia interesante para revisar, pero donde el accionar
de institucional, tanto del fiscal como de la policía, están dándole respuestas a la demanda de la sociedad de resolver una causa como esta y de hacer justicia, ¿no? Y en el terreno de la autocrítica, como integrante del peronismo, como una persona importante dentro del gobierno provincial, ¿qué opinión te merece el hecho de que Barrelier, que es el asesino de esta chica, que claramente era un delincuente, porque recordemos tiene una causa del año pasado, también por violencia sobre una mujer, haya estado al cobijo de un dirigente del peronismo en la ciudad de Córdoba desde hace bastantes años, por lo menos 2021, el año en que le permitió, lo ayudó, lo recomendó para que ingresara al municipio? Luego fue su abogado penalista y aparentemente también lo sostuvo cuando tuvo un problema legal en 2025 como empleado municipal. Hablas de Ricardo Moreno. Ricardo Moreno. Es un dirigente del peronismo, el hombre que le dio toda esta cobertura a Barrelier y le consiguió un empleo en el municipio en el que estaba ascendiendo, ¿no? Era becario, el primer estamento, entró así, pero se preparaba su contratación en otra característica. Ahí, desde nuestro punto de vista, lo primero que hay que señalar es que la condición de becario municipal no está vinculada al crimen de Barrelier. Es decir, si nosotros nosotros concluyéramos que Barrelier es un criminal porque es becario municipal, tendríamos que concluir que todos los becarios municipales son asesinos, y es un absurdo, ¿no es cierto? Lo primero que hay que separar es la condición laboral de Barrelier con el crimen en sí, que no tiene nada que ver una cosa con otra. Entonces, lo que nosotros decimos es que hay un uso político de un crimen aberrante, de un crimen con características tremendas, que ameritaría un debate profundo sobre las razones que hacen que la Argentina genere un criminal como Barrelier, las razones que hacen que el tejido social argentino y cordobés esté roto, abordar la cuestión de los valores. Es decir, una cantidad de temas que nos ayudarían a explicar las causas reales por las cuales se llega a este crimen. Entonces, si vos usás este crimen aberrante para poner en debate una cuestión política, para nosotros es un uso político y comunicacional de un tema muy grave para discutir un tema de gravedad menor y con la intencionalidad de provocar un daño político al gobierno, vinculando este hecho gravísimo con la cuestión del acceso al empleo público y de la condición de becario de Barrelier. Separando eso, se puede abordar el debate sobre la manera en que se incorporan a la actividad pública los becarios o la precarización laboral que hay en el Estado, que es similar a la que ocurre en el sector privado. Respecto de las responsabilidades de Moreno en cuanto a su actividad profesional y política, las respuestas las tiene que dar obviamente Ricardo Moreno, y las consecuencias políticas están a la vista para él. Ahora, si ponemos en debate la manera en que se incorpora un becario a la municipalidad, lo que nosotros decimos es que hay que poner en el contexto para poder explicarlo. Nosotros tenemos en los años 60, 70, una gran inestabilidad política que genera que cada año, año y medio, había un cambio en los municipios, en las provincias, en el Estado Nacional, y el que venía echaba a todos los que estaban. Todos tenemos alguna historia familiar a mi mamá, a mi abuela le echaron porque no quiso ponerse el luto de Evita, a mi papá lo echaron porque era peronista, a mi tío lo echaron porque era antiperonista. Bueno, la respuesta que le dio la sociedad a eso es una ley de estabilidad laboral. Esa ley de estabilidad laboral resolvió algunos problemas y generó otros. En el municipio de Córdoba generó un fortalecimiento del sindicato extremo, a punto tal de que durante muchos años se dijo, y con razón, que la Municipalidad de Córdoba estaba gobernada por el sindicato, no por el intendente. Eso generó una cristalización de una cantidad de empleados. Hubo intendentes extremadamente irresponsables, como el caso de Luis Juez, que
pasó a planta permanente a 5.000 trabajadores. Eso generó una ingobernabilidad de la municipalidad. Cuando llega Martín a la municipalidad, para poder tomar el control, la primera decisión que toma es no pasamos más a nadie a planta permanente, por más que hubiera concursos, que muchos eran amañados anteriormente. ¿Por qué? Porque la planta permanente transforma en inmanejable, porque el empleado que tiene la estabilidad garantizada o se pone reticente para trabajar, en muchos casos, ¿no es cierto? Sí. No en todos. O incluso boicotean a las gestiones que no son del partido político al que ellos pertenecen. No hubo desde ese momento nunca más un empleado que haya pasado a planta permanente, ni con la gestión de Giorgione ni con la gestión de Pacerini. Ahora, ¿cómo resolvés el funcionamiento de la municipalidad? Precarizando el trabajo. ¿Con qué? Con monotributos y con becarios. Eso le permitió a Córdoba volver a ser una ciudad importante, tener muchas soluciones de obras, muchas soluciones de servicios. Pero esto también genera problemas, porque es una precarización laboral. Entonces, abrir un debate serio sobre el futuro de este tipo de trabajo es algo a lo que nosotros estamos abiertos. Sí, es una modalidad opaca también que claramente se revela que tiene gente adentro como esta, porque yo me imagino que a los becarios honestos no le hará ninguna gracia Que son la ver enorme mayoría. una persona que era un delincuente y uno presupone, no fue solamente que no se dio cuenta el municipio, sino que alguien políticamente lo sostenía. Por eso, a pesar de haber estado 21 días en Bower, siguió trabajando en la municipalidad. Y ese sostén fue político dentro de alguien del peronismo. Ahí lo que fallaron lo explicó el intendente Pacerini y son los controles respecto de si iba o no iba a trabajar un becario. Los becarios cobran 570.000 pesos y tienen un horario reducido. Fallaron los controles, hay que mejorar los controles, hay que mejorar los accesos. El acceso, la idoneidad tiene que ser el valor principal. Ahora, todo eso no te puede conducir a la estabilidad laboral, porque la estabilidad laboral es algo que ha provocado son cosas enormes distintas. costos. Sí, está claro eso. Sí, son cosas distintas. Y siempre señalando que todo esto que ocurre con el trabajo precario en la municipalidad no tiene nada que ver con la muerte de Agostina, y que enfatizar eso en este momento, como hace la oposición, es usar políticamente la muerte de Agostina para poner en debate un tema en el que creen que pueden obtener algún rédito. Una de las cosas que dijo Moreno, y se enorgullecía, en un audio, se enorgullecía de haber hecho entrar 500 personas. Después dijo que eran menos, y en La Voz del Interior dijo que había sido 15. Funciona en algunos ámbitos y con algunos dirigentes como un aguantadero el Estado cordobés, donde van a parar a aquellos que después son útiles para actos políticos, para todo tipo de actividades en la ciudad, por ejemplo. ¿Funciona así? ¿Hay lugares donde van recomendados y entran a trabajar? A nosotros, en estos 6 años, el esquema de precarización laboral con becarios y con monotributistas nos permitió hacer funcionar la municipalidad con niveles muy aceptables en la prestación de servicios, en la ejecución de obras, en la limpieza de la ciudad. Eso es una cuestión objetiva. Luego, si hay problemas en cuanto a la selección de esas personas, eso es lo que hay que revisar. La idoneidad tiene que ser el criterio principal y tiene que estar garantizado. Hacia eso hay que ir y hay que generar una legislación que permita movilidad, porque el sistema de becarios y de monotributistas no es lo ideal, pero al intendente que está le permite tener una movilidad laboral. Pero y si necesita prescindir de alguno porque se entera de que no cumple o que tiene antecedentes penales, se pueda liberar de ese trabajador sin tener un juicio laboral de por medio. Mi repregunta es, ¿no hay temor ahora de que existan otros Barralera dentro del Estado? Que son personajes que, por supuesto, no son asesinos porque son becarios, pero que pueden responder a las mismas características, digamos, son bombas de tiempo, de acuerdo a lo que ustedes van revisando por todo lo que se hizo a lo largo de estos años, por la precarización que bien vos mencionaste. Para eso, el intendente Pacerini envió nueva legislación para que, porque con la legislación vigente
cada 4 años se pedía Sí. el certificado de certificado de antecedentes. antecedente. Barrelier nunca iba a ser un 08. Estaba en una lista. Estaba a punto. No, Sí. estaba en una lista de los que cumplían con los requisitos de los 5 años. Luego tenía que presentar el certificado de buena conducta. No iba a poder presentar el certificado de buena conducta, no iba a acceder al 08. Es una mentira muy repetida, y especialmente por algunos periodistas, de que primero se dijo que era planta permanente. No, eso no es así. Hay Pero, no, digo, sí, sí, periodistas que lo sí, dijeron. Hablo por nosotros, No, no. digamos, por la voz. No, mintieron. No fue a planta permanente. Y hay periodistas que trabajan en La Voz. Mintieron. No sé, nosotros no lo tratamos de esas características. Nunca estuvo en ninguna lista para ir a planta permanente. Estaba en una lista que cumplían los requisitos de los 5 años para acceder al 08, que Bueno, es un en esa sistema lista no tendría que haber de ni contrato. siquiera estado. No El tendría que haber 08 estado es en el paso previo, ¿no es municipio. cierto? El 08 es un contrato. Pero es un paso la ver- previo. No, Sí. es acceder a un Cuando contrato. cuando se jubila. Y hoy es una cuestión de fe. De fe accedes a un creer que no contrato iba a que entrar. el contrato es un nivel superior porque tenés una mejor tenés más cobertura estabilidad. social. Tenés más estabilidad. No, la estabilidad es la de un contrato. es Se cumple el contractual, contrato y se termina. es contractual. A lo que accedes es a la obra social, al aporte jubilatorio, Bueno, son etcétera. beneficios Pero para excesivos. haciendo el camino. pasar a 08 olvides. tenía que presentar el certificado de conducta y no lo iba a poder presentar porque ahora sí tenía los antecedentes. Bueno, venía de estar preso Sí, 20 es un días y sistema nadie vio nada. viciado. ¿no? Entonces, Es contrafáctico eso. entonces Podría la haber respuesta entrado institucional que le estamos dando a eso, que le está dando Daniel, es cada 6 meses. ¿Y por qué los certificado de concursos no? Daniel Pacerini ha dicho, los concursos no. Sí, o otro sistema de Otro orden sistema. digamos, el mérito, el ingreso por mérito es una cosa, la estabilidad es otra. No necesariamente, por supuesto que si hay estabilidad, con más razón tienen que entrar Claro, hay- por mérito, pero también se puede buscar un sistema de mérito Claro. para modalidades Ahí, más a plazo o precarias, como la denomina. Claro, hay que encontrar la manera, yo no soy laboralista, para no afectar derechos adquiridos, eso está claro, pero para mejorar la selección por idoneidad sin transformar eso en antecedentes que le puedan permitir al empleado solicitar la estabilidad laboral. La estabilidad laboral en la Municipalidad de Córdoba ha sido muy gravosa para todos los cordobeses. Entonces, bueno, hay que transitar ese camino, hay que convocar a los sindicatos, hay que convocar a los laboralistas para mejorarlo. ¿Y cuánto lo afecta políticamente el gobierno de Yayora? Esta crisis que vos en una entrevista que diste en La Voz del Interior esta semana también hablaste, reconociste que estaban viviendo una semana complicada, semanas complicadas. ¿Esto puede impactar a futuro, digamos, en la credibilidad del gobierno? No sé, ¿cómo lo evalúan? Nosotros creemos que esta crisis hace poner en valor lo importante que es tener un gobernador como Martín Yayora, que es un hombre experimentado, con templanza, que da certezas y que ha garantizado el funcionamiento institucional de Córdoba. Creemos que eso va a ser puesto en valor, porque a Yayora le pedían echar al ministro, echar al fiscal. Se dice cualquier cosa en los medios, no puede Yayora echar a un fiscal, sí puede pedirle la renuncia a un ministro. Solo con argumentos políticos. Un gobernador con la templanza de Martín puede sostener estos momentos difíciles y tomar decisiones en función a realidades. La realidad es que el ministro de Seguridad trabajó bien, dicho por quien dirige la investigación, que es el fiscal. Es decir, el ministro de Seguridad puso al servicio del fiscal todo lo que se necesitaba para llevar adelante la investigación. Entonces, ¿por qué generar la inestabilidad de pedirle la renuncia o hacer renunciar a alguien que ha cumplido con su misión, a pesar de las presiones de la oposición? Y de cuestionamientos de la familia en el primer momento. Esto va a ser puesto en valor. Esto va a ser puesto en valor por la gente. Es decir, la misión del gobernador Yayora es garantizar la institucionalidad. Y eso es lo que estamos haciendo. Lo mismo pasa con los jury. El jury es algo que obviamente
está dentro de nuestra Constitución y de nuestras instituciones. Ahora, impulsar un jury en el medio de una investigación sobre el fiscal Garzón, el sentido común te dice que no es lo apropiado, porque está llevando adelante la investigación, está esclareciendo el hecho, tiene 3 personas detenidas, lo que indica el sentido común es permitir que termine el proceso, la investigación. Y luego la justicia tiene los mecanismos para revisar la actuación, tanto de Garzón como en el caso del fiscal Iván Rodríguez. El peronismo en la Iván legislatura podría apoyar quizás el jury a Iván Rodríguez, que es el fiscal interviniente en 2025, pero no coinciden con lo de Garzón por lo que está Nosotros explicando. creemos que hay una serie de instancias previas dentro de la institución judicial que se deben cumplir para llegar a un jury. Esas etapas se deben cumplir. El sentido común nos dice a nosotros, al fiscal Garzón hay que dejarlo que termine la investigación para después escrutarla. Lo del fiscal Rodríguez, lo que hay que hacer, esto ya es una opinión personal, pero a ver, porque si no, repetimos cosas y llegamos a absurdos. Hay que revisar la justicia primero, de hecho lo está haciendo el fiscal, porque el fiscal tiene la causa que llevaba a Rodríguez. Hay que revisar Claro, la tiene Garzón ahora. la actuación del fiscal Rodríguez en la causa de 2025 sin el diario del lunes, sin el desenlace. No puede ser extemporáneo en el análisis. Entonces lo que hay que analizar es, en mi opinión, el fiscal tomó todas las medidas de prueba, hizo el procedimiento correcto, aplicó la ley el fiscal. ¿Tenía alternativas? ¿No tenía alternativas? Aplicó. Ahora, sin el diario del lunes, porque es más que obvio que si el fiscal Iván Rodríguez hubiera sabido el desenlace, hubiera sabido que Barrelier iba a asesinar a Agostina, no lo liberaba. Hay que analizar a fondo esa causa sin ser extemporáneo. Está bien, es se decir, entiende. con las herramientas que tenía el fiscal en ese Pero momento ahí para sí decidir. A ver, tendrán una responsabilidad ustedes políticamente con sus legisladores cuando se vote el jury, porque esa decisión es institucional. claro, pero ahí también hay instancias judiciales Está bien, previas, claro, porque de sí. hecho está. Pero cuando hablen los legisladores hablará el gobernador. Y los jury en Córdoba funcionan, es una instancia que funciona. Hay dos legisladores opositores. Muy positivo el de los fiscales. Exacto, hay 2 legisladores opositores, no hay mayoría No, por eso, pero digo. oficialista. Igual que en la causa de Agostina, hay que ir a fondo en todos los temas. Bien. A mí me llama la atención en este momento, por ejemplo, algunos opositores intentando introducir el tema de la trata de personas y del narcotráfico. En esta cuestión, ¿Consideran ustedes que no hay ningún elemento que los relacione? no, lo que consideramos es que hay que ir a fondo. Ahora, lo que le decimos a los legisladores libertarios, opositores, la trata de personas y el narcotráfico son 2 delitos federales. ¿Dónde está el reclamo al gobierno federal para actuar sobre este tipo de delitos? ¿Dónde está el reclamo para que vengan más policías federales, que prácticamente no tenemos en Córdoba? ¿Dónde está el reclamo para reforzar la justicia federal? Está claro. A ver, ese reclamo que intentan hacer caer sobre la provincia de Córdoba es un accionar político rapaz e inconducente, porque la responsabilidad es del gobierno federal de combatir el narcotráfico. Córdoba, el gobierno de Córdoba, no se lava las manos, trabaja en el narcotráfico como ninguna provincia. No hay ninguna provincia que invierta como invierte Córdoba en la lucha contra el narcotráfico, con la FPA, con la creación de nuevos tribunales de narcotráfico que votaron en contra de paso. Entonces, muchachos, si hay un problema de narcotráfico, si hay un problema de trata de personas en Córdoba, sentémonos con el gobierno nacional, exijámosle al gobierno nacional que haga lo que tiene que hacer para combatir eso y va a contar, como está contando, con todo el apoyo del gobierno de Córdoba. Ahora, la responsabilidad de ustedes es un delito federal. Bien. Son 2 delitos federales.
Bien, bueno, se nos acabó el tiempo. En una frase, porque fue el tema del día, Adorni, la declaración jurada. ¿Le creíste, no le creíste? Nosotros tenemos un criterio sobre estas cuestiones judiciales. Cuando entra la justicia, la política se aparta. Este es un tema que está en la justicia y en el periodismo. Nosotros, como gobierno de Córdoba, no opinamos sobre este tema. Adorni dio sus explicaciones, la gente es la que debe decir si le creo o no. Bien. Yo me voy a reservar para mi intimidad si le Bien. creo o no Bien. le Y creo. la otra política, cortito, se sumaron dos dirigentes, un empresario y un dirigente político al Bancor, Hernán Lacunza y Hércules Felipa, de pasado pro, de pasado macrista. ¿Qué hay ahí? ¿Qué se tiene que leer a partir de esa incorporación? Bueno, la primera lectura es que uno es un financista de primer nivel y el otro un productivista de primer nivel. La idea es fortalecer el accionar del banco con cabezas preparadas, con experiencia para fortalecer el banco en ese sentido. Hay especulaciones políticas, todas son válidas. La realidad es que Lacunza tiene una buena relación con el Paulazo, doctor Paulazo y Hércules bueno, tiene una muy buena relación con Martín porque es de allá de nuestra zona. El objetivo es fortalecer el banco. No hay un objetivo político detrás de esto. Y darle un mensaje a la sociedad cordobesa de que el rumbo de la economía de Córdoba es el del orden fiscal, es el del respeto por el superávit, es el respeto por por los principios fundamentales de la economía. Ese es el mensaje que pretendemos darle a los cordobeses con esto. Bien, Bien. bueno, muchas gracias. Un gusto. Gracias, Daniel. Interesante Gracias por el tenerte tiempo. mano a mano. ¿Vamos al primer corte? Vamos al corte, dale, ya venimos, no se vayan. Bueno, vamos a hablar de economía, porque siempre es noticia en Argentina, también es algo que venimos siguiendo momento a momento. Esta semana tuvimos novedades respecto de la inflación, tenemos aquí una economista experta, suele venir a Voz y Voto, Gisela Beritier, ¿cómo estás? Hola Flor, ¿qué tal? Hola, Gisela. ¿Cómo estás, Bueno. Fede? ¿Cómo estás? ¿Todo Bien. bien? Te Muchas gracias por agradecemos. No, te gracias a ustedes agradecemos por la invitación. siempre por estar disponible, porque es interesante escucharte. Bueno, ayúdanos a entender ahora qué va a seguir pasando con la inflación. ¿Realmente la vamos a ir viendo descender a lo largo del año y sobre todo perforar el 2%? O sea, ¿llegar hasta dónde? Bueno, claramente el 0% a agosto todavía no va a suceder. Pero fundamentalmente porque si bien, bueno, hubo un pico en el mes de marzo y ahora empezamos a descender, todavía no podemos romper esos techos, digamos, o esos pisos, en definitiva, que hacen que también cambie un poco el humor psicológico, ¿no? Sí es cierto que, bueno, después de marzo empezó un camino descendente en donde ya empezó a mejorar también el humor social, ¿no? Pero todavía hay algunas cuestiones que quedan por resolver y que esas son las cosas que todavía dificultan que la inflación baje, ¿no? Principalmente el problema está dado en los precios regulados, donde falta todavía un camino por recorrer para que se quiten subsidios a los servicios públicos y a medida que se quitan esos subsidios, plata que no pone el Estado, la pone el contribuyente y en definitiva termina aumentando la pyme, los precios de las pymes y eso se traslada a la cadena de valor, ¿no? Entonces, eso por ese lado, ¿no? Después, obviamente que no aparezca ningún cisne negro, como fue justamente el aumento del precio de la carne hacia principio de año por el aumento de la demanda externa de Australia, Estados Unidos, o lo que pasó con la guerra de Estados Unidos-Irán, que terminó aumentando el precio del combustible, ¿no? Y esa guerra todavía no está resuelta, tenemos que ver cómo termina afectando. Pero hay una de las cuestiones más importantes que es justamente las expectativas, ¿no? Porque esas expectativas, que es esto de lo que piensa la gente que va a pasar, bueno, el relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central es el fiel testigo, esta encuesta que se realiza a todas las consultoras, donde si vemos en enero ese relevamiento, decía que la inflación anual iba a ser del 20% y el último relevamiento indica que va a ser superior al 30%, ¿no? Entonces, estas expectativas, que no es otra cosa que yo, por ejemplo, si hago un test acá cortito y les pregunto a ustedes, Flor, Fede, ¿ustedes piensan que la inflación el mes que viene va a ser cero? No. Bueno, Yo no. No. traslademos esta
mini encuesta Sí. a el 100% de la población. Eso se traslada claramente en la cadena de valor, ¿no? Pero sí es cierto que, bueno, que a medida que la inflación vaya bajando, aunque sea de peldañitos, de a poco se van a ir acomodando estas expectativas y eso va a ser lo que va a terminar dando justamente si llegamos a un 0% en noviembre, diciembre o cuando termine sucediendo esto de que realmente la gente piense que yo haga esta pregunta y ustedes me digan Claro. sí. Empiece con 0. Otro dato Claro. que se conoció esta semana y tiene que ver con la inflación y te pregunto fue la caída de la construcción y la caída de la industria, que no se recuperan, son de los sectores más golpeados de la gestión Milei, ¿no? La economía crece en otros lugares, no en esos dos ámbitos. Cae la inflación, no se mejora la actividad, no hay crecimiento salarial tampoco. ¿Qué hay que esperar para este año, digamos? ¿Un serrucho donde vamos a tener meses que quizás estén un poco mejor y otros peores? ¿O en algún momento eso va a empezar a pegar la vuelta? En los sectores más castigados. Mira, Fede, es muy interesante porque es más profundo el tema, ¿no? Porque nos estamos hoy en este momento con una economía de dos caras, ¿no? Por un lado, el lado A, que es un sector exportador Sí. que está realmente teniendo un superávit comercial muy importante. Si nosotros vemos de dónde vienen los dólares, vienen principalmente del comercio, vienen principalmente hablando de todo lo que es el agro, el gas, la minería. Vemos que vienen también de las obligaciones negociables o del endeudamiento que está tomando el sector empresario en el exterior. Y una parte menor, pero figura, digamos, es el régimen de grandes inversiones, el RIGI, que todavía es una variable para potenciar porque son inversiones extranjeras directas, ¿no? O sea que vemos un sector exportador que viene acumulando dólares, que bueno, no es para soslayarlo, porque realmente con No, un país claro. de carencia Sí. y déficit de dólares, realmente que eso esté sucediendo es Sí, muy en abril la importante, ¿no? minería y el petróleo, la energía igualaron en aporte de divisas al campo, que ha sido Exacto. nuestra fábrica histórica de dólares. Estamos en un momento de cambio, ¿no? De matriz Claro. productiva y donde en realidad mientras siga habiendo inversiones justamente en los sectores petroleros y mineros, realmente esto va a cambiar la matriz productiva. Ahora, ¿cuáles son los sectores golpeados? Justamente los destinados al mercado interno. Industria, construcción, comercio, que son los sectores generadores de empleo. Claro. Pero hay algo más interesante todavía para analizar, porque si bien terminamos con un 4,4% de crecimiento el año pasado, este año el crecimiento se estima que va a rondar el 5% también, producto de esta motorización de esos sectores. A su vez también estamos diciendo, bueno, ¿cuándo se produce el efecto derrame? Porque pasa algo muy particular, que esos sectores que están creciendo no están generando puestos de trabajo. O sea, está habiendo dentro de esa reconversión productiva crecimiento con destrucción de empleo y en los sectores que son justamente los generadores de empleo no están creciendo y están destruyendo empleo. Entonces estamos teniendo un modelo económico que crece pero sin empleo. Entonces, esta situación que tiene que ver, ¿y por qué voy con esto del cambio de la matriz productiva? Porque en realidad, en este proceso y hasta que esas variables se reacomoden, vamos a pasar por esta transición dolorosa, si se quiere, ¿no? Donde por transición de un motor de desarrollo a otro desarrollo, donde antes eran sectores más vinculados al mercado interno y ahora van a ser sectores más vinculados a externos, por reconversión tecnológica, porque hay que decir que muchos empleos que antes se desarrollaban de un modo, hoy la inteligencia artificial está cambiando muchos modos de desarrollar justamente la tecnología, y después también por esta ecuación darwiniana de que el que no se adapta no sobrevive. Pero, perdón, ¿no? entonces vos decís que esos sectores no van a volver a tener una realidad más positiva, digamos, se van a tener que reacomodar, como dice Milei. Yo te preguntaba si en algún momento se van a volver a recuperar o ya la definición son los perdedores de este modelo. No, a ver, esos sectores se van a reacomodar, primero por dos cosas. Primero porque claramente van a tener que readaptarse a un nuevo contexto en términos de a quién le ofrecían, ¿no? El otro día, justo ayer, hablaba justamente con empresas autopartistas, que estábamos en una charla, y planteaban esta cuestión de que en definitiva ellos puedan vender autopartes a los sectores, no autopartes, sino que en realidad reconvertir su industria Claro, hacia sí. los sectores petroleros. Pero bueno, ahí hacia salta la toda la industria cuestión de la petrolera, por ejemplo. competitividad, Claro. ¿no? De rutas, caminos, de impuestos, Sí. ¿no? Que no es solamente la cuestión del tipo de cambio, ¿no? Entonces, eso es toda una discusión. Claro, y las industrias petroleras también tienen facilidades de importación en el marco del RIGI, las inversiones que hacen. Claramente. Estamos viendo, se viralizó la
la noticia de las casas chinas, ¿no? Exacto. La minera que le compró a una empresa china las casas para armar un pueblo en el lugar de explotación. Eso en el día a día lo veo, Había ¿no? un proveedor Porque- argentino que perdió y Sí. vienen de China. Sí, lo digo porque tengo un caso muy cercano, ¿no? Que justamente proveía aberturas de aluminio a los campamentos mineros y que hoy viene todo importado de China, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, viene todo un momento de reconversión productiva. Pero por otro lado, también cuando se produce el efecto derrame, porque también es cierto que, bueno, que hay un consumo interno que tiene que reacomodarse, ¿no? Y la verdad que con esta ecuación económica y con este plan económico, varias cuestiones, ¿no? Por un lado, estamos viendo que, bueno, que si la inflación empieza a ceder, también es cierto que va a empezar a circular un poco más de dinero, ¿no? Tenían la economía muy seca y con un crédito también muy seco, producto de que Sí, de lo que justamente pasó no el año querían que pasado siga y toda la repuntando. historia. Exacto, De no las siga tasas repuntando la altas, inflación. sí. Pero ahora, si es que esta inflación empieza a ceder, junto con, teníamos dólares que entraban, pero rápidamente eran esterilizados para secar la plaza y la tasa del crédito seguía muy alta, ¿no? Para el que nos entienda, el que está del otro lado, que no entiende mucho de tecnicismos, es decir, bueno, para que el dólar no se dispare, aumentaban la tasa del crédito, ¿no? Sería como Claro. Sí. lisa y llanamente. Y eso impactaba justamente en el crédito. Hoy las empresas necesitan crédito. Para poder reactivar su producción y para poder crecer necesitan crédito productivo. Los bancos no estaban pudiendo dar crédito, después de las elecciones les aumentaron mucho el encaje y estaban con toda esa plata guardada. Si eso empieza a ceder, como ya empezó a ceder, bueno, con empresas con crédito más una inflación que aumente el poder adquisitivo, podría ser una de las variables para que esto empiece a derramar, Para ¿no? repuntar. Otra noticia que se conoció esta semana es que una gran calificadora, una de las 3 más importantes de riesgo, Standard & Poor's Global Rating, le mejoró la nota a Argentina como deudora, ¿no? Al Estado argentino. Eso, bueno, obviamente es una buena noticia porque Argentina con eso puede, digamos, puede fondearse. Distintos inversores que hoy no que hasta la nota anterior no podían comprar deuda argentina, ahora la pueden comprar, entonces aparecen nuevas fuentes de financiamiento para el país que todavía tiene una gran deuda por ir trabajando. ¿Cuán importante es para vos? ¿Qué otro impacto crees que tiene? Bueno, a ver, que el mercado argentino empiece a estar abierto en materia de fondos, ¿no? Es muy bueno. Es muy bueno porque en definitiva empieza a normalizarse una ecuación económica que, si lo hemos hablado en programas anteriores con ustedes, chicos, donde no había reservas, o sea, no había manera, no entraban dólares por ningún lado y que el problema de la Argentina, el talón de Aquiles, era justamente las devaluaciones que venían después por la falta de reservas, ¿no? En un régimen cambiario que el régimen de bandas cambiarias del año pasado no permitía la acumulación de reservas. El de este año, que indexa las bandas por inflación, permite que el dólar no esté artificialmente bajo ni artificialmente alto, sino que se vaya acomodando de acuerdo a lo que entre, ¿no? En ese contexto, la entrada de divisas por deuda, por mejoras crediticias y porque además al argentino en general le va a resultar más barato endeudarse con respecto al resto del mundo, es positivo. Ahora bien, no deja de ser, o en realidad importante, que lo que tenemos que buscar acá son divisas genuinas, no tanto deuda, sino inversiones extranjeras directas, exportaciones. Y en ese sentido, bueno, tenemos un RIGI que el 95% fue destinado a los sectores que tienen que ver con el petróleo y la minería. Así que hay que ver qué pasa ahora con esta reforma de proyecto de ley del RIGI, este super RIGI, que va destinado para sectores que actualmente no existen en la Argentina, con lo cual tampoco va a ser un efecto de corto plazo, sino que va a ser un efecto de largo plazo, ¿no? Pero si empiezan a entrar inversiones genuinas, y en esto, bueno, quiero resaltar que el día jueves que hubo una nota en el Financial Times que publicó el presidente Milei, ¿no? Tendiente, o que en realidad yo lo interpreto desde el punto de vista económico, ¿no? Porque en definitiva tiene definiciones allí que pueden llegar a ser polémicas, tan polémicas que luego el domingo hubo un editorial del mismo Financial Times hablando justamente de esa nota, ¿no? Pero en ella dice claramente que, bueno, que la inteligencia artificial, así como las SRL llegaron a modificar toda la estructura societaria, hoy la inteligencia artificial llegó para transformar las estructuras productivas, por lo tanto no hay que frenar las regulaciones, no tiene que haber ningún tipo de regulación sobre la inteligencia artificial y que Argentina va a ser un país muy amigable en ese sentido, ¿no? Bueno, claramente
buscando inversiones extranjeras Sí, directas tal cual. en términos de poner Argentina en el mapa del desarrollo de la IA entre esta guerra entre Estados Unidos y China, ¿no? Con lo cual, bueno, hay camino por recorrer, pero me parece que el tema inversión extranjera directa siempre es importante. Bien. Bien. Bueno, Gisela, Bueno, muchas gracias. Muy interesante siempre escucharte. Muchas No, gracias. muchas gracias a Atento ustedes. La marcha de la economía, que es un tema central para nuestro país. Bueno, nos vamos a un corte, no se vayan porque todavía nos falta bajo palabra y tapado, Fede. El tapado, sí, el tapado. Vamos a Solo ver para quién hay. entendidos este tapado. Sí. Vamos a ver si lo adivinan. Ya venimos. Bueno, señoras y señores, llegamos a la sección estrella de este programa, la sección mundial, la que tiene dos delanteros. Dos De delanteros. selección. Con obviamente. mucho gol. Mucho gol. Deben tener un gran capital. Se Fede. ríe. Y yo les preguntaría en qué ahorran, porque es el tema del momento, ¿no? En Bitcoin. ¿O no, Mariano y Juan? ¿Qué tal? ¿Cómo ¿En va? qué ahorran ustedes? ¿Bien? En oro. Bien. ¿En oro? En oro. ¿En oro? Mirá, mirá. Ah, Uno- muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, sí. ¿Qué reflejo, Fede? Es un buen resguardo de valor el Sí, oro, ¿no? sí. Sí, muy Claro. bien. ¿Desde cuándo? 25 años mínimo acá en este país para Nosotros- tener un peso. Siempre en negro, ustedes. Siempre negro. Sí, Siempre claro. en negro. Bueno, Sobre todo. siempre con en Manuel. negro. Sí. Sobre todo el por negro. favor. Pero yo me puedo Pone autodelinear. Es con Pone cariño. orden, pone Aparte, orden. detrás de cámara siempre es un apodo que tenés. Mira, estamos en la copa. ¿Por qué? Sí. Yo así reclamando salchichas vencidas con salchichas vencidas. Salchicha, Exactamente. salchicha. Llegué a esta pequeña fortuna de De la copa. la copita en oro. Sí, no pesa ni Bueno. 2 gramos. Bueno, muy bien. Justifiquen la otra copa que van a ganar Sí. ahora, por favor. Bueno, ¿les parece que arrancamos con el tapado? Dale. Ay, Ay, no lo sacan. Fede. Nadie. A ver. Nadie. A ver. No la saca ningún peronista de Sí, Córdoba. sí, sí. No, Ya está, ya lo sé. Hoy hemos sido. Sí, es fácil. Es fácil, es fácil la fisonomía, es Bueno. fácil. No. Yo voy a dar una No, me van Mira, a retar. si hay un peronista de verdad en Córdoba que saque quién es esta persona, ¿Y sabes qué? No tengo la menor idea. Tiene un perfil parecido, Sí. la fisonomía, a un dirigente nacional del radicalismo. Sí, a Lustó. Exactamente. Muy bien, Pero lo no dijiste es Lustó. Lustó. Sí, sí. Pero no es Lustó. pero comparte algo con Lustó. Su formación. Ah, ¿O sí, no? sí, ¿Estoy sí, bien o sí, no? Uy, me perdí, me perdí. Ah. Sí, bien. se formación. ¿Estoy bien o no? ¿Sí? Está bien, Está bien, está bien. Sí, sí, Bueno. lo sabes, lo sabes. Ve, ya Claramente te lo lo dijeron, sacaste. te Lo que filtraron. pasa es que yo, No, me parece que lo... No, por no. ciertos temas Porque que trato es del como ámbito. periodista, lo veo Es del bastante. círculo de Ripoll. Claro. Bueno, después lo... Dale, después lo hay vemos. mucho para contar sobre él. Vamos con el primer bajo. Bueno, el primer bajo lo tomo yo. Dale, tómalo vos. ¿Cómo está el peronismo, no? Mm. Qué quilombo que hay en el peronismo. Mi todo. madre. ¿Qué pasó? Hermoso. No, Sutil si no, tu definición, tan ¿eh? ¿Está mal? Sutil De tu eso definición. estuvimos hablando ¿Tenemos que con el editar? ministro No, Pascual. Ah, Me gusta porque usás eufemismo para hablar. Después te ponemos... Pip. Nah, a esta altura ya no. qué bárbaro. ¿Cómo se están desconociendo todos, no? Y sí. Hechos graves como la Sí. denuncia de Gustavo Pedroca respecto de la amenaza a su hija, Ujú. pero apunto el dato de quien está aquí a mis espaldas, Tania Kisiakevich, la actual concejal de Dianfune, pero sobre todo la referente de Sergio Massa en Córdoba. En Córdoba. En teoría se esperaba que allá al final del camino confluyesen en algún esquema peronista Sergio Massa con Yarlora, ¿no? Pensando que ya Agustín González es el número, o está Sí. en el ministerio de Juan Pablo Quintero, en el Ministerio de Seguridad. Agustín González, intendente de Cruz Alta. Se lo vio también- al lado de Quinteros cuando anunciaron, por suerte, la buena noticia esta semana de haberle encontrado a L después de todo lo que sucedió en Colonia Carolla. Bien. Exactamente. Siempre con las buenas noticias. Pero dicho esto, apunto que me parece que Tania Kisiakevich se va a volver una fuerte, anoten esto, una fuerte opositora Epa. al peronismo provincial. No digo que se quemaron las naves, Ujú. pero sí que se rompieron los puentes. Mira vos. Me parece que en los próximos días va a haber una fuerte avanzada de Tania Kisiakevich con el aval de Sergio Massa Sí. para decir muchas cosas críticas respecto del gobernador Yarlora, Epa. pero en particular respecto del peronismo provincial, exigiendo sobre todo definiciones Hacia arriba. hacia dónde va el peronismo cuando Claro. llueve y cuando hay sol, ¿no? ¿Hacia dónde va el peronismo de Córdoba? Bien. Va Claro. hacia... Bueno, últimamente aquel- hace muchos años que va hacia el mismo lugar, digamos. O va para muchos lugares, pero menos para donde quiere ir. Pero amaga para Massa. un lugar, a veces va para otro. Bueno, Sí.
me parece que vamos a tener una efervescencia de la interna peronista en estos No días. sé por qué siento que ya sabes qué va a pasar y nos estás... Pero no me puedo quemar la nota. No, Mariano, está muy bien, ¿de está qué muy me bien. disfrazo la semana que viene? Está muy bien, está Bien. muy bien. Bueno, Esta es una novela en capítulos. mientras Claro. esperamos cómo evoluciona Bien. esa novela, yo tengo otra que tiene que ver con una persona que, ahí lo vemos, Eduardo Lule Menem, el primo de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, un hombre que habla, no diría con todo el arco político de Córdoba, pero casi. Con casi todos. Casi. O sea, habla con muchos dirigentes de la política de Córdoba. Habla con el gobernador, habla con... Bueno, con Bornoroni, obviamente. Bueno, con Bornoroni, por supuesto. Con Rodrigo de Habla Loredo. con Rodrigo Loreo, a quien el otro día lo recibió. En la Casa Rosada. Exactamente. Lo que me cuentan es que las personas que últimamente han hablado con él, sobre todo las de Córdoba, van con una pregunta, lo escuchan y demás, porque obviamente una persona que es el que está manejando la estrategia electoral del año que viene, la estrategia electoral del oficialismo, ni más ni menos, tiene una influencia determinante sobre Karina Milei, que prácticamente ve por los ojos en algunos temas de Claro. Lule, Menem, y lo que me cuentan a mí es que a todos los que van, después de varias conversaciones de muchos temas, llega la pregunta de los interesados de Córdoba, bueno, todo muy lindo, pero ¿ustedes qué van a hacer? ¿Van a jugar en serio en Córdoba? O sea, ¿vamos a armar una candidatura para ganarle a Yarlora? ¿O nosotros vamos a terminar siendo los que al final de camino vamos a ser los entregados en función de priorizar el objetivo número uno que tiene Libertad Avanza, que es que Javier Milei sea... Claro. Claro, Reelija. Lo que tantas veces hemos sido. Exactamente, lo que Dirían los tantas opositores. veces hemos sido, el pato de la boda. el pacto de la boda o algo así. Recuerden Sí. que cuando estuvo aquí Luis Juez la última vez, lo planteó abiertamente, ustedes se lo consultaron. Y Lule Menem dice algo que es de cajón. No, ¿cómo lo vamos a abandonar en el...? Nunca. Por supuesto que vamos a ir a fondo. Vamos a competir. ¿Qué otra cosa podría decir? Sí, lo vamos a abandonar. Claro. Claro, pero hagan de cuenta que Hagan no. de cuenta que no. Claro. Es obvio. A mí lo que me cuentan con los que estuve hablando, que cuando escuchan eso de Lule, es como que todavía no terminan de creerle, digamos. Qué raro. No terminan No de convence. creer. No convence porque se dan vuelta y dicen, sabemos que si llegara a haber algún problema a nivel nacional de que las cosas no funcionan tan bien, Pues sí. digo, problemas hay todos los días. Esta fue la semana del retorno de Adorni a nuevamente Claro. complicarse. Sí, a la cadena nacional. Exactamente, pero bueno, un poco eso, que todos Bien. vuelven satisfechos de la charla, pero con la misma duda de siempre, que no se disipa. Si Pese no a que le dicen, quédate tranquilo, Claro, quédate no tiene tranquilo. certeza. Una traición a plazo fijo, digamos. Bien. Me gusta esa definición, en cuotas. Bueno. Bien. Bueno, a ver quién es el tapa o la tapada, no sé. Un hombre. Ah, es un hombre. No Es un tengo la menor Es idea. economista. Un hombre que esta semana, Sí. de algún modo fue sorpresivo porque fue Ah. anunciado, ahí está Hernán Lacunza, economista él, un hombre que fue ministro de Economía de la gestión de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, muy cercano al expresidente Mauricio Macri, y después fue el último ministro de Economía de el expresidente Mauricio Macri. el tramo más complicado. Sí. El economista de las metáforas. El economista de las metáforas. Siempre dice. Me gusta ese gancho que tiene un link. Claro, linkea con- sí. metáforas que él dice de cómo va la economía. Exacto. Sí, sí. Que son como no Sí. sé qué, y ahora irá a decir que Bancor no sé qué es como Sí, qué. y el Suquía no encontrará- sé qué cosa. Claro, exacto. Trabajó en la provincia de Buenos Aires Sí. junto con el actual presidente de Bancor, Raúl Paolazo. Exacto. Porque él trabajó en la gestión de Scioli y cuando llegó Vidal, con él en economía, lo conservó a Paolazo 4 Parece- años. Esta semana fue 4 años de incorporado. su gestión junto ahí se con llevó muy bien. Hércules Felipa. Parece desde afuera que empieza Parece. que hay una pulseada Sí. entre Paulazo y los otros sectores más políticos del Del Banco Banco. de Córdoba, del directorio, que empieza a ganar Claro. Paulazo. Correr a los de la política. Sí. Recordemos que en el directorio del Banco de Córdoba hay una persona muy afín a Martín Yarlora desde lo político, que es Juan Totalmente. Manuel Cid, Sí, sí. una especie de mano derecha durante mucho tiempo, y actualmente, sobre todo en las estrategias judiciales de... Sí, bien. Fue Martín miembro Yarlora. del Sí. Tribunal de Cuentas. Claro. En la anterior Sí, gestión. Paolazo defiende esta incorporación como un gran Los cuadro cuadros técnicos. técnico y Sí, como una sí. sugerencia de él.
la Cunza. Tal cual. Exactamente. Bien. Bueno, Nos vamos con el mejor, con nuestro chumbi de hoy. Bueno. A ver a quién le toca. Y bueno, y sí. a Cocochito. Están festejando por el Mundial. No, tienen prohibido. Bueno, el están Mundial es- celebrando que después de una semana complicada, Pero mira todo el celeste y blanco que hay. Sí, un poquito, pero complicada. Bueno, Quinteros tuvo una participación de algún modo con un final feliz. Estamos todos muy contentos claro. por la resolución En caso de Colonia Caro, ya- del caso de Colonia Caro. De este Me chico gusta que cómo había- lo vistió Zumbi sí, al sí, ministro estaba Quinteros. Está flaquito, ¿no? Las piernas están... No, mira pero el reloj. Me gusta mucho la ropa que le hizo. Sí. la ropa de la casaca del ministro. Sí. Tiene una Muy casaca. bien. Sí, no sé si era por algo... pensé que en la mano tenía el handy, viste que él está siempre con el No. handy Sí, comunicado claro. con... Capaz que lo tiene en el jefe. bolsillo ese, Ojo mira con la el selfie pantalón esa. cargo que tiene. Sí, Ojo con la selfie, me parece Sí, que en esa selfie hay mucho. Zardora está, digamos, contento, en el gobierno están contentos porque creen que después de fuertes remesones de la semana anterior, por todo lo que derivó en el caso Agostina, Quintero, que es uno de los potenciales candidatos a intendente del oficialismo provincial en la capital, de algún modo, no digo que salió ileso ni mucho menos, pero que podría haber sido peor. Incluso que hasta podría haber costado el puesto. Pero Y como, después de- como decís vos, eso lo va a decidir la gente. Totalmente. Sí. Bueno, muy bueno, como siempre, el chumbi. Como siempre, exactamente. Bueno, vayan a ahorrar, chicos. Que Vamos a queda ahorrar. un largo camino Seguimos. todavía. Yo sigo Vayan reclamando a- salchichas en mal estado. No. Vayan a minar criptomonedas. No, Sí, Estoy sí. Vayan picando a la minar. piedra. Esa, Miren, esa es una buena exactamente, inversión. exactamente. Es una buena inversión. Minen, no mina. Ojo. Decile a él. Trapito del sol en otro horario. Bueno, nos vamos, Flor. Nos vamos. Gracias a todos por acompañarnos. Vamos con Argentina, Fede. Vamos, que el martes debutamos en un Vamos con mundial. Argentina. Así que tenemos 2 envíos especiales. La Voz del Interior está cubriendo un Sí. mundial, así que los invitamos también a que sigan por todas las plataformas de nuestro diario. Joaquín Balbi y Sebastián Rollero están ahí. Así que bueno, vamos a Argentina. Vamos a Argentina y los vemos acá el próximo sábado. Excelente semana. Chao.